8 de la mañana, 9 minutos. Continuamos con más información en esta edición de martes en Arriba Santa Fe. Fue una de las noticias más relevantes a nivel mundial el pasado fin de semana. Estamos haciendo referencia a, por supuesto, la toma de la presidencia de Donald Trump, flamante presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que apenas tomó su mandato ya comenzó a firmar una serie de decretos que, por supuesto, impactan no solamente en Estados Unidos, sino también en diferentes países de América Latina y en el mundo. Para intentar indagar y analizar cómo va a impactar la presidencia de Donald Trump en Argentina, lo vamos a dialogar con Bruno Farabolini. Le damos la bienvenida. Él es del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Bruno, bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Bueno, como lo decíamos, Bruno, la verdad que fue muy imponente, denota mucha autoridad del presidente Donald Trump. Primer día que se sentó en el trono de Estados Unidos comenzó a firmar decretos. Uno de ellos, no se van a importar limones en Argentina, en Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar esto a la economía argentina? Bien, fundamental, eso que decías, muy importante, como él asume el cargo, ya llega con una premisa muy imponente, de una carga discursiva, ideológica, podríamos decir, bastante autoritaria en sus estilos, un poco violenta, confrontativa directamente con lo que son las oposiciones, también abre una guerra, podríamos decir, con los medios, inclusive con la prensa, pero pasando a la parte de Argentina, la cuestión fundamental es nuestro rol en el sistema internacional, una cuestión de escala, digamos. Cualquier medida que tome una potencia mundial del tamaño de Estados Unidos, de la importancia de Estados Unidos, repercute indirecta o directamente en todo el mundo. Entonces el caso de Argentina, que el año pasado se había flexibilizado, se había reabierto, podríamos decir, esta importación o la exportación desde Argentina hacia Estados Unidos de limones, que era una noticia que afectaba más bien a los productores del norte de Argentina, pero tiene que ver con el comercio internacional y con la posibilidad de acceder a mercados importantes como el de Estados Unidos. Lo cierto es que bueno, la política y la corriente, podríamos decir, o la impronta de Donald Trump es cerrar a Estados Unidos, es decir, protegerse internamente para hacer un crecimiento hacia adentro de lo que son las empresas, las fábricas. Él tiene un discurso muy marcado para lo que es la clase trabajadora. Él siempre habla de que quiere crear más mano de obra para el trabajador de Estados Unidos, pero también tenemos que tener en cuenta esto, ¿a quién se refiere cuando dice el trabajador de Estados Unidos? Él en los discursos, en la campaña y cuando asume, muy en claro lo deja con lo que son las minorías. Él claramente las denosta, podríamos decir, o las deja de lado, en el caso, por ejemplo, de los inmigrantes mexicanos o latinos, podríamos decir, en los musulmanes también en la población, con una persecución abierta, bajo el eslogan de persecución al terrorismo, pero que en definitiva lo que hace es establecer una serie de leyes, o en el futuro no lo va a ir haciendo progresivamente, sí, pero una serie de leyes y controles muy duros a poblaciones que estaban, digamos, incorporadas a un sistema, a un Estado abierto a la inmigración, como ha sido Argentina en su momento y como es Estados Unidos, que creció, digamos, al calor de la inmigración internacional de todo el mundo. Bruno, me quedo con la parte donde nombraste una característica primordial del presidente Donald Trump cuando dice que va a encerrar a Estados Unidos, que se va a interiorizar en la economía específica de dicho país. La salida del Acuerdo Transpacífico, ¿esto también tiene que ver con esta característica? ¿Cómo va a influir en Argentina esta salida? Sí, exactamente, también tiene que ver principalmente por esto, decía Donald Trump, el Acuerdo Transpacífico lo que hace es al flexibilizar todas las barreras económicas que un Estado tiene como Estado soberano, ¿no? Al flexibilizar estas medidas, lo que termina haciendo es afectando a la industria nacional. Él tiene ese eslogan claramente proteccionista, ¿no? Es decir, los trabajadores iban a perder empleo, mano de obra, digamos, capacidad de trabajo, porque las empresas se iban a mudar, por ejemplo, a otro lado, en Asia-Pacífico, como ha pasado, digamos, en la historia reciente, ¿no? En Estados Unidos también. Entonces, todos estos acuerdos para él de cooperación, de comercio, de liberalización, no hacen sino más que afectar a la industria nacional. Entonces, la primera medida contundente, como esto es la salida, si bien fue una medida formal, digamos, un anuncio que se hace porque todavía no estaba del todo ratificado, es un proceso largo lo que es la Alianza Transpacífico de Cooperación Económica, necesitaba la ratificación de todos los estados, pero ya que la potencia internacional como Estados Unidos salga del acuerdo prácticamente lo deja sin efecto. Entonces ese es el problema fundamental y ver cómo la corriente del nuevo presidente de Estados Unidos indica un giro hacia adentro, podríamos decir, una vuelta hacia Estados Unidos para protegerse en desmedro o afectando directamente a la economía mundial. El caso de América Latina más directo es Chile, Perú y México, que estaban más cercanos
a este acuerdo, estaban participando más activamente, y el caso de Argentina, que el presidente Macri había mostrado un cierto interés por acercarse a esta nueva oleada, podemos decirlo, esta nueva corriente de acuerdos comerciales hacia el Pacífico, ¿no? Pretendía incluirse, digamos. Exactamente, pretendía incluirse en el futuro cercano o futuro medio, podríamos decir, pero bueno, ahora viendo los giros internacionales o los cambios internacionales a la fuerza de la potencia internacional, vemos que las orientaciones, por más que queden en el discurso, hay que ver cuáles son las medidas y si es verdaderamente fructífero o si es posible que Argentina se inserte en ese modelo que hoy por hoy estamos viendo que se está revisando en todo el mundo. Bruno, y ambas decisiones, ¿esto significa que Argentina comenzó con el pie izquierdo en cuanto a la relación con Estados Unidos, una vez que, como le decíamos, el año pasado ya se había retomado un poco esa relación? Sí. ¿Se acaba de perder de nuevo o todavía hay expectativas? Y las expectativas están. Yo creo que el relanzamiento que hubo el año pasado se va a mantener por una cuestión protocolar o diplomática, que va a continuar por sus vías tradicionales, podríamos decir, políticamente hablando. Pero sin duda lo que hemos visto con un personaje como Donald Trump es, digamos, su característica muy personalista, ¿no? Muy que parece que se toma todo con mucha sangre, podríamos decir, ¿no? Entonces, en esa cuestión, los signos o los símbolos en diplomacia son muy importantes. Es decir, un gesto equivocado puede traer problemáticas posteriores, ¿no? Una frase desafortunada podría traer una crisis diplomática. Pero en ese sentido, yo creo que Argentina tiene posibilidad de seguir negociando, pero lo más importante es que por ahí deje de lado la prioridad de Estados Unidos, porque ya vemos que el presidente dice que se van a cerrar al del mundo en este sentido comercial, que es por ahí el interés mayor que tenía Argentina, que así lo demostraba en las agendas internacionales. Entonces, bueno, hay que ver cómo se reeditan estas relaciones, pero yo creo que la estrategia sería salir un poco del rol tradicional de Estados Unidos como potencia y buscar otros mercados, por ejemplo, para lo que es la economía. Hablamos de los limones, hablamos de los sectores exportadores de Argentina que necesitan, digamos, mercados nuevos y mercados emergentes, podríamos decir, que puedan comprar sus productos. Te cambio de tema, Bruno, porque me resulta sumamente importante consultarte acerca de la cantidad de marchas y manifestaciones que han surgido en contra de Donald Trump. ¿Esto puede perjudicarlo en un futuro para vos? ¿Van a persistir estas marchas, estas manifestaciones en contra de él? Y yo creo que sí, por lo menos en el mediano plazo, yo creo que sí, por una cuestión también numérica y cuestión democrática, ¿no? Que es que Donald Trump perdió en la cantidad de votos con la que llega a la presidencia. Es algo que ya se ha dado, esta es la quinta vez en la historia de Estados Unidos que se da este fenómeno, por esta cuestión que habíamos visto del colegio electoral, ¿no? Que no vota directamente un ciudadano, es un voto que se traduce después en la estadística general, sino que se lleva a un colegio electoral y por porcentajes y equivalencias según cada estado, son finalmente esos electores los que deciden la elección. Entonces, Donald Trump llega a la presidencia, pero no con la mayoría de los votos de los ciudadanos directamente, sino que de los electores. Entonces, la gente también se ha visto muy movilizada y yo creo que en el corto plazo van a seguir. No sé si van a estar tan organizadas, ese es el tema, porque Donald Trump en la campaña ha abierto un abanico tan grande de políticas o de frases o de intenciones que son distintos grupos los que han salido, digamos, en contra de él. Él ha hablado en contra, por ejemplo, del cambio climático. Él no concibe que el cambio climático sea culpa del ser humano o del accionar del ser humano. La cuestión de los inmigrantes, la cuestión de las persecuciones, digamos, hay toda una serie de políticas que son criticadas por estos sectores de la población que lo vemos movilizados en las calles en Estados Unidos, pero creo que es muy difícil hoy por hoy que se organicen como una oposición real, viendo también, digamos, la crisis interna de los partidos políticos en Estados Unidos, ¿no? Él llega como representante de los republicanos, pero con una ruptura interna de los republicanos, porque habíamos visto que, digamos, hubo una salida entre los candidatos o precandidatos en las internas electorales y también entre frases cruzadas entre ellos. Entonces, digamos, no hay una oposición que pueda nuclear todas estas manifestaciones, pero va a haber fuertes oposiciones, me parece. Y en cuanto a la relación con la prensa, bueno, ha sido muy duro. Esto también puede ser un punto muy, pero muy en contra en Donald Trump, no solamente en lo que es la prensa local, en lo que es la economía y la política de Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Internacional, exacto, sí, porque él también se ha mostrado abiertamente en guerra contra los medios, principalmente porque él interpreta que fue una campaña en contra, digamos, fue como una campaña sucia de los medios hacia su persona, podríamos decirlo. Hay que tener en cuenta que es una persona muy controversial, muy polémica a la hora de hablar, pero sí, sin duda la cuestión mediática es fundamental, primero para lo que es formar opinión pública, que es una estrategia
única, digamos, un poder que tiene de por sí la prensa. Entonces, en ese sentido, ver cómo se puede moldear, podríamos decir, o cómo se puede generar una materia crítica que pueda, digamos, movilizar algo en el gabinete de Donald Trump, o que pueda generar algún cambio de todas las políticas que él venía trayendo. En ese sentido, él se ve, por lo que dice, se ve como no amenazado, pero sí se entiende que es un enemigo que debería enfrentar por lo menos. Entonces es una cuestión bastante curiosa y bastante interesante de seguir adelante por esto de las coberturas mediáticas, y también agregamos la cuestión del espionaje. Podríamos incorporarlo a lo que es, no tanto mediático, pero tiene que ver con la tecnología y con el uso, digamos, de los medios de información, y estas persecuciones o estas acusaciones que hubo también de la participación de Rusia en el espionaje en las elecciones. Entonces, digamos, la cuestión tecnológica, mediática, informativa va a ser muy fuerte tanto para Donald Trump como para la oposición a la hora de definir, digamos, las posiciones. ¿Y cuál sería el rol en este caso del Congreso de Estados Unidos? Porque, si bien tengo entendido, la gran mayoría de los legisladores son parte del oficialismo. Sí. ¿Cómo va a influir esto en cuanto a las decisiones que tome Donald Trump? Porque va a tener el apoyo de la mayoría, o quizás no. Ese es el desafío. Hoy por hoy están digamos, haciendo las alianzas necesarias adentro del Congreso para lograr todos los apoyos que necesitan. Pero sí, hablando partidariamente, sí, el Partido Republicano tiene las mayorías en las dos cámaras, la Cámara Baja, la de Representantes y la de Senadores. Entonces, se espera, esta es una diferencia importante con el legado Obama, con el gobierno Obama, que tenía un Congreso opositor. Entonces todas las medidas fueron una verdadera lucha, digamos, de lograr y de concretarlas en leyes. En este sentido se espera que sea un poco más fácil, pero también viendo esto, ¿no? Las dificultades de lo que son las estrategias, digamos, la dureza de las estrategias que plantea Donald Trump no son fáciles de llevar a cabo en el plano legal o en el plano del Congreso a la hora de hacer las negociaciones. Y esto creo que una de las principales cuestiones que vemos hoy por hoy es, entre estos decretos, entre estas órdenes ejecutivas, fue la marcha atrás con el Obamacare. El plan de salud, que fue como la bandera de Obama en sus elecciones, digamos, un plan de salud accesible, que sea masivo, podríamos decir, para la población. Donald Trump había anunciado que lo iba digamos, a echar por tierra, y dicho y hecho, digamos, asumió y firmó este primer decreto que, si bien no lo termina de eliminar porque es una decisión del Congreso, que ahora están en negociaciones, están viendo, deberían reformar la ley con todo un nuevo sistema de salud, él ya con el poder que tiene como presidente decretó, digamos, los recortes, podríamos decirlo, el desfinanciamiento un poco de este sistema de salud accesible para la sociedad. Entonces ya vemos, digamos, las primeras medidas concretas que están teniendo lugar.